Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo programa en Contracultura News. Nuestro programa especial donde tenemos un resumen semanal con todas las noticias más importantes que considero que han sucedido en los últimos días. Así que vamos a hacer un repaso de noticias que en general no son muy buenas noticias. No hay mucho bueno que traer hoy día en este momento que estamos pasando. La única buena noticia yo diría que cada día se ve más gente despertando, pero aún no hay una oposición organizada hacia el atropello de nuestros derechos, hacia el robo de nuestra libertad, de nuestros cuerpos también, con las imposiciones que se quieren hacer el día de hoy. Y bueno, todo este tipo de cosas que estamos viendo progresivamente. El tema con los niños también es un tema muy preocupante, cómo están adoctrinando a los niños en las escuelas y cómo también se silencia la oposición a ese tipo de cosas. Les voy a pasar un dato muy importante, pongan mucha atención. El día martes, durante la noche, quédense atentos durante el día martes al canal, porque en la noche vamos a hacer una transmisión en directo, un live stream, y nos va a acompañar Margarita Rojo. Margarita Rojo es una persona que tiene mucha información al respecto de toda esta agenda que tiene que ver con los niños y nos va a estar acompañando justamente en el programa. Así que les paso ese dato, quédense muy atentos. Bueno, después de este pequeño corte comercial, vamos a pasar a revisar las siguientes noticias. Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Contracultura News. Bueno, es muy importante poder entender cómo se van desarrollando este mapa, este tablero de ajedrez geopolítico, esta guerra no convencional que no ha sido declarada oficialmente, pero en la cual ustedes se dan cuenta que vienen por todo, como yo lo he dicho anteriormente. Y una de las partes más importantes de esta guerra, de estos componentes más importantes de esta guerra, es la guerra de la información. Está la guerra de la información, la guerra económica, la guerra cinética. Se desarrolla todo esto en diferentes etapas. En la guerra de la información hemos tenido distintas noticias que nos han llamado bastante la atención y que ponen al descubierto un poco la protección que tienen y el trabajo que están haciendo las compañías del Big Tech, de estas grandes compañías y monopolios tecnológicos para apoyar a China comunista. Algo que para la gente que no está muy informada no va a entender, va a decir, ¿pero cómo? Bueno, resulta que un legislador en Estados Unidos está instando a Twitter, Facebook y YouTube a eliminar a todos los propagandistas del régimen chino y hacer mucho más para limitar la desinformación y la propaganda del régimen chino en todas sus plataformas. Esto lo hizo el representante Michael McCaul, republicano por Texas. ¿Cuál ha sido el problema aquí para que vayamos entendiendo el contexto de esto y por qué es tan importante que presten atención a este tipo de noticias? Porque resulta que lo que ha venido pasando aquí, que toda esta evaluación que se está haciendo a las compañías tecnológicas, que para mi gusto personal ha sido ya demasiado tarde, porque prácticamente no está quedando discurso contrario para contrarrestar, y cuando se acaba el discurso viene la violencia. Eso es inevitable. Entonces, al censurar, están llevando al mundo a un estado de violencia, porque quien es censurado no le queda más que defenderse después. Porque primero van por su voz y después evidentemente sabemos lo que pasa en una instancia superior. Así que no vengan con payasadas aquí. Sabemos exactamente de qué se trata este juego. Bueno, esta evaluación se ha producido en medio de un creciente escrutinio sobre las campañas de desinformación e influencia de Beijing en las plataformas de redes sociales occidentales. Recordemos que durante la pandemia el régimen lanzó una agresiva campaña de desinformación y propaganda para desviar la atención sobre su mal manejo del brote mientras retrataba a Beijing como líder en los esfuerzos de respuesta global. Los funcionarios chinos y los medios estatales también han explotado los recientes disturbios por la muerte de George Floyd por la custodia policial para criticar a Estados Unidos y bueno, todo lo que tiene que ver con la gobernanza democrática. Recordemos que la mayoría de estos manifestantes jamás hablan de democracia en sus protestas. No exigen más democracia, no exigen un trato
más democrático, no exigen realmente una igualdad de derechos para todos, no, es solamente derechos para unos pocos. Bueno, Twitter y Facebook no han respondido a las solicitudes de comentarios. Sin embargo, Twitter en un comunicado a The Hill se refirió a la eliminación de la semana pasada de más de 170.000 cuentas vinculadas a una operación vinculada al Estado chino destinada a difundir la desinformación sobre la pandemia, Hong Kong y otros temas. La compañía también señaló el hecho de que era la única plataforma que no acepta publicidad en ningún medio de comunicación controlado por el Estado. Bueno, YouTube le dijo al medio The Epoch Times que en los últimos años ha iniciado medidas para abordar la desinformación y la desinformación en su plataforma. Dijo además que eliminó rápidamente el contenido que viola las pautas de la comunidad y redujo las recomendaciones de videos que podrían desinformar a los espectadores, pero al parecer no han precisado qué tipo de desinformación. Desinformación hasta hace poco era aquellos que se oponían a la agenda y cuestionaban la agenda y el actuar de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo. Esos criterios están por verse todos y aún no hay una transparencia realmente aquí. Pero esto está explotando de distintas maneras. El régimen chino también ha desplegado en Twitter, ha usado, a Twitter como una herramienta de propaganda para influir en la opinión fuera de China. Eso lo sabemos hace mucho tiempo. Y hay muchos tweets de diplomáticos chinos en el exterior, incluido, por ejemplo, el experimentado embajador de los Estados Unidos, Qiu Tiankai, que ha abierto un nuevo frente en el enfoque cada vez más asertivo de la diplomacia de Beijing. Y la propaganda puede ser una señal de lo que vendrá a medida que el régimen chino se está volviendo más agresivo en sus intentos de influir en la opinión fuera de China. Bueno, Cui envió sus primeros tweets la semana pasada desde su cuenta de Twitter recién abierta, incluida sobre Taiwán, la isla autodenominada y democrática que sabemos que China reclama como propia y que está habiendo tanta atención al respecto de eso. Ahí se han obtenido miles de comentarios al respecto. Hay ciertos hashtags, por ejemplo, Taiwán es parte de China, hashtag China, ningún intento de dividir China tendrá éxito. Bueno, los que juegan con fuego solo se quemarán, punto. Todo eso lo tuiteó Q. Bueno, ¿de qué se trata todo esto? Claramente hay una nueva estrategia del régimen chino de hacer diplomacia a través de los tweets. Y hay una serie de tweets que durante el fin de semana defendieron algunas políticas de China en la región occidental de Xinjiang por el diplomático, por ejemplo, Zhao Lijian, el número 2 de la Embajada de China en Pakistán, que criticó a Estados Unidos por sus propios problemas de derechos humanos, según él, y lo que describió como hipocresía. ¿Qué es lo que llama la atención? El profesor Yuan Zheng, profesor de medios y comunicaciones en la Universidad de Leeds, dijo que los tweets diplomáticos fueron parte de un claro cambio en la estrategia de China. Y él dice algo muy claro, abro comillas, para que los funcionarios individuales se vuelvan tan abiertamente expresivos y asertivos, esto es realmente algo nuevo, dijo. ¿Qué significa esto? Está diciendo que no es la manera usual de comunicarse a través de este lenguaje diplomático, y eso ya llama la atención, y por eso están diciendo que esta es una nueva estrategia que está usando China justamente para contrarrestar de alguna manera y para aprovechar la crisis también que hay en Estados Unidos para sembrar la desinformación. Bueno, Twitter curiosamente está bloqueado en China y los mensajes de los diplomáticos estaban en inglés y estaban dirigidos a una audiencia extranjera. Eso además, saquen sus propias conclusiones. Los medios de comunicación chinos, por ejemplo, incluidos los principales órganos de propaganda del Partido Comunista Chino, The People's Daily y Xinhua, también han apuntado a lectores fuera del llamado Gran Firewall de China, el gran cortafuegos, que vendría a ser esta gran muralla digital, ¿cierto? Que no permite que los chinos se comuniquen hacia afuera y además les permite hacer tener este estado de vigilancia, este estado policial represivo. Bueno, otra señal muy clara de lo que está haciendo China es poner cierta atención en lo que dijo el ministro de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying, que alentó a los funcionarios a unirse a plataformas de redes sociales extranjeras para difundir propaganda para expresar claramente la posición y actitud de China, como lo dijo
el portavoz, del Ministerio de Relaciones Exteriores, no el ministro, el portavoz. Bueno, él dijo además, abro comillas, estamos más cerca que nunca del centro del escenario mundial. Escribió la semana pasada en Study Times, una publicación de la Escuela del Partido Central que capacita a funcionarios chinos, pero dice no tenemos una comprensión completa del micrófono. Diplomacia china que está a través también de las redes sociales y de alguna manera de Estados Unidos. El presidente Trump le pide a China de alguna manera que le pide a las compañías del Big Tech que regulen la propaganda china dentro de sus redes sociales. ¿Por qué? Porque saben que están en este estado de guerra de la información. Bueno, más desinformación existe también en esta campaña de Twitter que se ha hecho en China, que está dirigida a las protestas que hay en Hong Kong. Muy poca cobertura se le ha dado al tema de Hong Kong, con todo lo que está pasando justamente en Estados Unidos, pero es un tema que no se puede dejar de tocar porque es una de las claves. Estaban todos los ojos puestos en China antes de esta famosa pandemia, lo que además hace muy sospechoso todo este tema, al menos para hacerse esas preguntas. ¿Por qué surge todo esto en medio de una de las crisis más profundas que está enfrentando el gigante asiático? Porque no todo está bien en China, como mucha gente puede pensar. Ellos también están pasando, y el gobierno de Xi Jinping está pasando por una gran crisis. La economía también está pasando por una gran crisis. Bueno, y esta campaña de desinformación de China ha sido dirigida justamente para desinformar sobre las protestas en Hong Kong. Todo esto se hizo de una investigación realizada por un grupo de expertos australianos que descubrió que Beijing compró cuentas de spam de Twitter para difundir información engañosa no solo sobre las protestas de Hong Kong, sino también sobre múltiples eventos que datan desde el año 2015. El Instituto de Política Estratégica de Australia, el ASPI, un grupo de expertos en políticas estratégicas y de defensa no partidistas, publicó recientemente un informe que analiza las cuentas de Twitter que la compañía suspendió en agosto y sus 3.6 millones de tweets que se publicaron entre diciembre y mayo del 2019. En una publicación del blog el 19 de agosto, Twitter anunció que había suspendido 936 cuentas originarias de China que estaban intentando deliberadamente y específicamente sembrar la discordia política en Hong Kong, incluso socavando la legitimidad y las posiciones políticas del movimiento de protesta en terreno. La compañía también publicó datos relacionados con esas cuentas. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Lo mismo que les dije de un principio. Todo esto es parte de la guerra comunicacional, de la guerra de la información, de esta guerra psicológica para cambiar las percepciones de las personas. Mucha responsabilidad tienen estas empresas del Big Tech en dejarse también manipular por este tipo de cosas y permitir que este tipo de cosas sucedan. Bots, cuentas falsas, manipulación de la información. Es muy fácil para una empresa que usa algoritmos tan sofisticados poder detectar este tipo de campañas sin ninguna duda. Bueno, según este informe que se publicó, las cuentas generalmente, todas estas cuentas se compran de manera fácil y económicamente a revendedores en línea. Hasta esto llega a este tipo de negocio. Nunca hubo, dicen, una coordinación sofisticada entre los actores detrás de estas cuentas de Twitter, lo que significa que la campaña no fue planeada de antemano. Muchas de las cuentas que vimos eran muy tipo spam y claramente se podían identificar ya que no parecían personas reales, dijo Tom Uren, analista senior de ciberseguridad en ASPI y uno de los autores del informe. El informe declaró además, abro comillas, este fue el enfoque autoritario por excelencia para influir inundaciones de mensajes unidireccionales principalmente en Hong Kongers. Debido al rápido ritmo de los acontecimientos que se están desarrollando en Hong Kong, dice que probablemente se ha hecho más difícil que Beijing construyera una infraestructura de influencia, lo que los llevó a depender de las cuentas existentes, según este informe. Una de las conclusiones y de los hallazgos del informe más significativos dice que encuentran, abro comillas, una lista de estados que sabemos que están tratando de manipular encubiertamente las redes sociales occidentales: Rusia, Irán y ahora China. Cuando comenzó la revolución de agosto en Chile,
hablamos de los mismos países. Rusia, se habló de Rusia, se habló de Venezuela. Sabemos que Irán y China están todos en ese mismo club. Se dan cuenta cómo va calzando todo esto con información que va apareciendo posteriormente. El gobierno de Nicolás Maduro también tiene un sofisticado departamento para trabajar todo este tipo de cosas. China también lo tiene, lo abordamos en algún programa, etc. Este es la guerra justamente comunicacional que estamos viendo el día de hoy. Más censura. Esta vez TikTok censura a un estudiante sobre video burlándose del himno nacional chino. Esta popular aplicación para compartir estos videos prohibió la cuenta de un estudiante internacional chino en los Estados Unidos después de que publicó un video burlándose del régimen chino, una decisión que cree que es un testimonio de la lealtad de la plataforma a las reglas de censura del régimen chino. Eso pasa en China. Estamos viendo una serie de cosas que pasan en China, pero ahora están pasando acá. Es esto lo que nos vienen a ofrecer. No tienen nada mejor que ofrecer. Otro caso, estudiante expone táctica de autoridades chinas para secuestrarla. Una estudiante china en Australia expuso las amenazas y el acoso que su familia experimentó por parte de las autoridades chinas después de que ella participó en actividades de defensa de los derechos en el extranjero. Ella usa el alias Su para proteger su identidad. Bueno, esta niña comenzó a estudiar en Australia en junio pasado. Organizó 2 monumentos conmemorativos en Melbourne para las víctimas del virus del Partido Comunista Chino. Li Wenliang, el médico denunciante que publicó por primera vez información sobre el brote en diciembre del 2019. En octubre pasado, además, se unió a las manifestaciones de Hong Kong para protestar contra un controvertido proyecto de ley de extradición antes de que se retirara formalmente más tarde ese mes. Han acosado a su padre. Su padre fue ex miembro del Partido Comunista, un erudito profesional que estudiaba el marxismo. Después de ser amenazada por la Oficina de Seguridad Doméstica, su padre recientemente trató de persuadirla de que volviera a su casa, etc. Una cosa que se va repitiendo y que vemos constantemente que va creciendo. Esta censura es la misma que ya estamos a un paso de que apliquen exactamente esto aquí y que después empiecen a meter a gente a los campos de concentración. ¿Qué falta para darse cuenta de eso? No queda absolutamente nada para pasar a ese punto. Si esto sigue de esta manera y la gente no se pone firme y no los deja avanzar más en su agenda, son sus libertades las que le están quitando, son sus hijos los que les están quitando en nombre de ¿qué? De una gran falacia, de una gran mentira. Bueno, Trump ha renovado la amenaza por todo esto de cortar los lazos con Beijing. Un día después de que las conversaciones de alto nivel entre Estados Unidos en Chile, según Reuters, esto fue publicado el 19 de junio del 2020. El presidente Donald Trump ha retirado el jueves su amenaza de cortar. Imagínense lo que significa cortar lazos con China. Un día después de que sus principales diplomáticos mantuvieron conversaciones con Beijing y su representante comercial dijo que no consideraba desacoplar las economías de Estados Unidos y China como una opción viable. Lo que está pasando entre China y Estados Unidos en este momento es una guerra, literalmente, como nunca antes la hemos visto. No esta guerra con el despliegue de todas estas armas, bombarderos, fuerza aérea, de las unidades navales, todo ese tipo de cosas. Aquí hay una guerra, estamos en este estado de guerra de información y en el estado de guerra económica. Y aún no se ha llegado al estado de guerra cinética, pero eso es lo que está pasando justamente con China. Las relaciones entre Estados Unidos y China ya han alcanzado su punto más bajo en los años desde que la pandemia del virus del Partido Comunista Chino que comenzó en China golpeó fuertemente a Estados Unidos y Trump fue golpeado justamente por esto junto a su administración, los cuales han acusado repetidamente a Beijing de no ser transparente sobre el brote. Vamos a ver qué es lo que va a pasar ahora con este segundo brote. ¿Se acuerdan? Hace un tiempo yo tuve la desagradable misión de hacer un video donde mostrábamos que estaba pasando esto
en China, que estaban empezando estos nuevos brotes y que era muy probable que esto no quedara simplemente ahí. Había gente que estaba criticando, no queremos más malas noticias, no aguantamos más las malas noticias. Bueno, ese es el mundo en que estamos viviendo. No sacamos nada con hacernos los tontos, con hacernos los lesos, taparnos los ojos, taparnos los oídos. Todo lo contrario, hay que destaparlos y hay que justamente tomar una acción concreta frente a todo esto que estamos viviendo. Glenn Beck, un importante comentarista, y yo basé un documental en el trabajo de él, ha dicho lo siguiente. Él es un medio, tiene un medio importante, un medio independiente muy importante. Glenn Beck ha dicho, si Trump no gana, estamos oficialmente en el fin del país como lo conocemos. No puedo estar más de acuerdo y eso es algo que conversamos normalmente con mucha gente. Bueno, Glenn Beck le dijo esto a Sean Hannity y dijo que los radicales, los anarquistas, los islamistas, los socialistas se han unido para trabajar para desestabilizar Europa y América en una entrevista. Dice además Glenn Beck, si los republicanos no ganan en las próximas elecciones, creo que estamos oficialmente en el extremo del país tal como lo conocemos, dijo Beck el lunes. Puede que no sobrevivamos incluso si ganamos, pero definitivamente no lo hacemos si los republicanos pierden con Donald Trump. Esa es... ¿Por qué es tan importante esto? Porque esa no es la visión solamente de Glenn Beck, esa es la visión de mucha gente hoy día en Estados Unidos. El país se encuentra al borde de perder la identidad que lo hizo grande, de perder los fundamentos que lo hicieron grande. Porque fíjense un detalle, es eso lo que están atacando. Es su historia, sus tradiciones, sus estatuas, sus fundamentos, su libertad. Esa libertad que se construyó en Estados Unidos cuando aquellos que querían practicar su religión de manera libremente querían hacerlo en una nueva tierra donde no los molestaran las monarquías de Europa, especialmente la británica. Y fue por eso que nacieron estas colonias en Estados Unidos, colonias cuyo había un celo tan importante cuando empezó a llegar más gente a Estados Unidos, en Massachusetts, en Boston. Era tanto el celo que tenían estas colonias originales que se preocupaban y estaban muy preocupados de qué tipo de gente iba a llegar a Estados Unidos y si iban a ser buenos cristianos aquellos que iban a llegar, para no echar a perder esas nuevas tierras. Digamos que podríamos decir que eran casi prácticamente fanáticos. Pero miren lo que hizo eso. Ese fue el principio de Estados Unidos. Eran otros tiempos. La gente tiende a comparar cosas incomparables. Pero así partió esto. Eso es lo que están atacando. Ese espíritu es lo que están atacando. Derrumbando las estatuas, tratando de cambiar las cosas, etc. Y tratando de absorber a Estados Unidos dentro de este nuevo orden mundial para poder derribarlo finalmente. Eso es justamente lo que quieren hacer. Bueno, Beck justamente se refiere a la reelección de Trump, y Hannity en esta entrevista, entre otras cosas, donde termina la entrevista, le pregunta si tal vez las personas que no le cayeron bien a Donald Trump ahora pueden ver que cumplió muchas de sus promesas, la mayoría de ellas, y es por eso que tanto ha cambiado el voto de muchos de los latinos, muchos de los mexicanos residentes en Estados Unidos, y ahora con todo lo que está pasando, muchos de los negros también en Estados Unidos. El otro día una persona puso un comentario aquí a propósito de eso, voy a hacer una aclaración, dijo, ¿por qué no les dices afroamericanos? Porque tendría que decir italoamericanos, tendría que decir germanoamericanos, y no es justo. Según palabras de algunos de ellos mismos, ni me consta, no se sienten cómodos con ese uso del afroamericano. Por lo mismo, porque muchos de ellos ni siquiera conocen el África. ¿Por qué hacer esa distinción? Son americanos igual que cualquier otro americano.
Por lo tanto, uno les pregunta, porque yo les he preguntado personalmente, ¿y cómo te digo entonces? Dime negro, ¿soy negro o no? Y se ríen. Tengo un amigo ahí que siempre me dice lo mismo. Así que hago esa aclaración. Bueno, Glenn Beck, frente a todo esto, dice que mucha gente ha visto que ha cumplido sus promesas. Y además dice, esta vez te diré que no hay otra opción. Debemos unirnos todos, haciendo alusión a que deben unirse la gente, despertar de este sueño radical que se está tomando las calles en algunas partes y están destruyendo lo que tanto costó. Y los que están destruyendo no son los que construyeron el país. Eso es lo que más les duele a muchos norteamericanos. No es la gente que llegó con la esperanza de construir este mundo nuevo. No tienen nada que ver. Están demasiado alejados de esa realidad. Son ellos, esos ignorantes, que están destruyendo justamente esto. Pero quieren todos los beneficios del primer mundo. Por eso hacen este pseudo país, como lo que hicieron en Chop o ahí en Seattle, y justamente quieren todos los beneficios del primer mundo, pero sin tener que trabajar por ello, y piden pizza y piden que les traigan comida, poco menos que les laven la ropa, etcétera. Una sociedad no se puede construir de esa manera. Pero bueno, hay gente que lamentablemente hay que explicarle cosas tan básicas porque no entienden. Y entre todo esto que está pasando, la hipocresía no puede ser mayor, porque resulta que Trump necesita para la campaña reanudar sus rallies. Sus rallies es donde va a juntarse con su gente, hace sus discursos, normalmente en algunos estadios, en algunos grandes gimnasios, etc. Y ha habido todo un escándalo esta vez, porque dice la izquierda que es riesgoso para la gente ir a estos rallies porque se pueden contagiar y se va a contagiar la gente. Sin embargo, cuando sale su gente a protestar, no dicen absolutamente nada. Lo que estamos llegando ahora es peligroso, porque eso ya es, aparte del doble discurso, aparte de la hipocresía, hay algo debajo de esto que es aún mucho más peligroso. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Volver loca a la gente con este tipo de cosas? ¿Eso es lo que pretenden? ¿Volver a la gente insana mentalmente? Yo creo que sí. Yo creo que lo que hay detrás de eso es la agenda de la insanidad. Pero le están haciendo problemas a Trump justamente por por convocar y hacer su trabajo que tiene que hacer como presidente y cumplir con sus derechos, ejercer sus derechos, como el derecho a hacer justamente su campaña. ¿Por qué no? Pero Trump no puede hacer su campaña. Así que hubo una polémica ahí entre este presentador Acosta y McEnany, que es la vocera brillante que tiene Trump ahora, una chica bastante joven, muy inteligente, por lo menos se ve muy inteligente. Bueno, y Acosta le dijo, ¿Trump asumirá acaso la responsabilidad si las personas contraen el virus en estos rallies? Habló que muchos de ellos tenían condiciones preexistentes. Bueno, ¿ya les suena? ¿Lo adivinaron? Bueno, Jim Acosta obviamente es de CNN. Cuestionó repetidamente a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, en la conferencia de prensa de la Casa Blanca el miércoles. Si el presidente Trump o la Casa Blanca se responsabilizarían si la gente contraía el coronavirus en su próximo rally en Tulsa, que ha sido todo este gran escándalo por este rally. Acosta, como testigo de las manifestaciones, estimó que probablemente la mitad de los asistentes a la concentración tienen condiciones preexistentes que los dejan sujetos al virus. Bueno, es muy importante lo que dice Costa y me parece muy legítima su preocupación por la gente que va a asistir al rally de Trump y por la salud de la gente del rally de Trump. El problema es que al no hacer lo mismo con la gente que se está manifestando en la calle, no tiene ninguna validez lo que dice este tipo. Bueno, entre las cosas que han pasado y hasta dónde llega todo esto, bueno, han robado armas de vehículos policiales durante disturbios en Atlanta, en Georgia, y aún faltan fusiles semiautomáticos 3 semanas después. Según informaciones, faltan 3 armas de fuego que se cree fueron robadas de vehículos policiales durante los disturbios en Atlanta, Georgia.
y al menos 2 rifles semiautomáticos fueron tomados de los vehículos de patrulla de Georgia Tech antes de que fueran incinerados por incendiarios durante un violento ataque cerca del Salón de la Fama del Fútbol Universitario el día 29 de mayo. Esto lo dicen las autoridades y es según el sitio de newswars.com. Bueno, estos 3 vehículos estaban desocupados aparentemente y ningún oficial resultó herido como resultado directo de la destrucción de estos vehículos, pero ya están robando armas. Los investigadores creen, por ejemplo, que los rifles fueron retirados de un par de Ford Explorers en la escena antes de ser incinerados. Un segundo Ford Explorer estacionado cerca fue detenido por el intenso calor y las llamas de los otros vehículos de patrulla, informa el Journal-Constitution. Sus ventanas se rompieron y se declaró una pérdida total, según el informe. Hemos visto cómo han destruido muchísimos de los autos de policía, los carros que tiene la policía. Y están pidiendo que cualquier persona con información sobre el robo, que tenga información sobre este robo, a presentarse y puede recibir una recompensa de hasta $2,000 al proporcionar información relevante, y para esto tienen que ir al sitio web de Atlanta Crime Stoppers. Así que, bueno, si alguien nos ve de Atlanta y tiene información de eso, porque sé que nos ve gente de Atlanta, a quien les mando un saludo, especialmente a Olga y a su mamá, que yo sé que ve el programa, así que un saludo para ellas. Bueno, CNN, entre las cosas que pasan que no tienen una explicación racional, o sea, ustedes saben que sí la tienen, pero esto supera la ciencia ficción para mí. Bueno, CNN construye un muro para protegerse de las protestas violentas. Están blindando sus sedes, poniéndoles estos cercos. Y después de que toda esta gente es antimuro, que no quieren muros, que no quieren nada por el estilo, bueno, CNN se está construyendo un muro. Pero adentro de CNN incentivan las protestas y dicen que son pacíficas. Entonces, ¿a qué le tienen miedo? Deberían ser como los Gandhi, entonces, y salir a la calle sin ningún miedo. Pero no es así, porque la hipocresía llega hasta ese nivel. Y otro de los lugares que me llamó muchísimo la atención, y agradezco a nuestra amiga que en Washington D.C. nos hizo la gentileza, tuvo la gentileza de ir a filmar, y adivinen quién más tenía tapiada la entrada. Bueno, una fundación de las Naciones Unidas en Washington D.C. estaba completamente tapiada también afuera. Es diferente cuando la revolución, porque la revolución se devora todo. Si no, acuérdense la historia de Robespierre, cómo terminó Robespierre. También terminó, él abogó por la guillotina, pidió la guillotina para todo el resto, pero también terminó en la guillotina. Así que hay que tener mucho cuidado con las palabras, porque las palabras crean realidades. Y eso es lo que está pasando hoy día. Crean realidades diciendo que esto es pacífico, entonces alientan todo esto, pero ellos saben en el fondo que no es así, así que tienen que taparse, tienen que cubrirse. Y eso es algo muy impresionante. Esta valla de eslabones, lo que hicieron ahí, de cadenas, todo esto alrededor de la entrada del edificio frente a este gran cartel de CNN. Y los observadores, la gente en Twitter, notó estas ironías de las críticas de CNN a la política electoral de Donald Trump para construir el muro, mientras la red de noticias estaba haciendo algo justamente similar. Y la gente de esta toma, de esta ciudad autónoma que han declarado en Seattle, también han hecho exactamente lo mismo. Lo primero que hicieron, construyeron un muro. Bueno, siguiendo con toda esta hipocresía y esto de pedir derechos para todo el mundo y querer construir este mundo feliz, que es por lo que están abogando todas estas hordas, resulta que han ido además y están amenazando, porque eso es lo que se ha hablado, lo habló el alcalde republicano de Oklahoma, habló que recibió información del Departamento de Policía de Tulsa y otras agencias de aplicación de la ley que muestra que las personas
de estos grupos organizados que han estado involucrados en comportamientos destructivos y violentos en otros estados, planean viajar a la ciudad de Tulsa con el propósito de causar disturbios dentro y alrededor de este rally, de esta concentración que pretende hacer Donald Trump ahí, obviamente para poder aguar la fiesta. También se han implementado restricciones para pilotos y operadores de drones para el mitin del sábado de Trump, que finaliza el domingo por la mañana. Después de que el presidente Trump se enteró que los agitadores, se enteró de los agitadores, se fue a Twitter para advertirles que no se involucraran en el tipo de violencia y destrucción que se observa en otras ciudades de Estados Unidos. El presidente escribió lo siguiente: cualquier manifestante, anarquista, agitador, saqueador o sin vida, dijo, que vaya a Oklahoma, o un perdedor se refiere, por favor comprenda que no lo tratarán como si hubiera estado en Nueva York, Seattle o Minneapolis. Será una escena muy diferente, dijo Trump. Aquí quiero hacer un punto que mucha gente no lo nota o no han destacado este punto. Ninguno de estos manifestantes, fíjense, y lo vuelvo a decir porque lo dije hace un rato, pero es importante, aquí se entiende perfectamente, ninguno de estos manifestantes está pidiendo democracia. Con el hecho también de echar abajo las estatuas, están no solamente desrespetando las tradiciones del pasado, la propia historia, el sacrificio de gente que ni siquiera conocieron y que fue harto más valiente que ellos por lo demás. Pero nadie está pidiendo democracia, porque al echar abajo una estatua estás dejando de respetar, estás justamente aplastando a la democracia, aplastando justamente a tus tradiciones, a los héroes que a lo mejor tú no estás de acuerdo, pero son parte justamente de la historia de ese país y mucha gente sí los respeta. Entonces, ¿qué es lo que están pidiendo si no están pidiendo democracia? Están pidiendo justamente el socialismo. Esa es la única verdad. Bueno, esto ya es un poco más insano aún, porque hay que irse sumergiendo en esta mente globalista, en esta mente de la izquierda extrema, a lo que ha llegado justamente. Un anuncio en Craigslist, este popular sitio donde se pueden poner anuncios, ¿cierto?, de todo tipo, uno de los más grandes en Estados Unidos, buscó personas con COVID positivo. ¿Para qué? Para asistir al rally de Trump en Tulsa. Un grupo solicitado de 20 personas fue solicitado para trabajar en una prueba a gran escala sobre la transmisión del virus, tal como ustedes lo están escuchando. A eso está llegando esto. Este anuncio de Craigslist, adivinen dónde estaba, en Tulsa, Oklahoma, según Infowars.com. Supuestamente buscó a personas positivas de COVID para visitar el centro Buck el sábado, donde se realizará una concentración de Trump. Estén muy atentos a esa concentración. Muy atento a lo que va a decir ahí Trump, a lo que puede suceder, porque evidentemente están intimidando a la gente. Las concentraciones de gente que van a los rallies de Trump son impresionantes. Es muchísima la gente que participa en todo esto. Bueno, según esta página de tulsacraiglist.org, una parte desconocida estaba buscando personas infectadas con el coronavirus para que se presentaran en el centro de convenciones para trabajar en una prueba a gran escala sobre la transmisión del virus. Si le han diagnosticado, si decía el anuncio, que tiene el virus COVID y realmente quiere marcar la diferencia, estamos contratando a 20 de ustedes para que trabajen en una prueba a gran escala sobre la transmisión del virus, decía el anuncio que ahora ha sido eliminado. ¿Qué les parece? Ese es el mundo en que estamos viviendo. Ya me imagino que están pensando en lo que dijo antes el señor Acosta de CNN. Se dan cuenta como, aunque Jim Costa no está involucrado directamente, obviamente, en esto, pero es esta mente colectiva que va pensando simultáneamente en esta maldad y va pensando de esa manera. Qué lindo ejercicio republicano, qué lindo ejercicio de la democracia. Han tornado a la gente a odiarse a sí mismo. Eso es un odio a sí mismo, porque es como el perro del hortelano que no come, ni deja comer al otro. En eso se está transformando este culto peligrosísimo. Bueno, queridos amigos, espero que hayan
no sé si disfrutado o no el programa del día de hoy. Espero que hayan quedado al menos informados con todas estas noticias. Una de las cosas buenas para irnos con algo positivo a fin del programa es contarles que mucha gente se está dando cuenta de esto y se está empezando a organizar porque se dan cuenta que esto va a acabar con todo lo que conocían como su vida anteriormente. Esto ya se salió de los estándares, se salió de todo lo que tiene que ver con la convivencia, y ese es el gran problema. Está siendo imposible la convivencia entre entre un grupo de personas y otro grupo de personas. Tampoco están tomando en cuenta que hay otras personas que piensan distinto y pueden tener opiniones distintas a ellos, maneras de vivir distinto a ellos. Por lo tanto, se están transformando en una amenaza directa para la convivencia colectiva. Se están transformando a la vez en una amenaza para la civilización, porque están simplemente destruyendo, y eso es algo muy peligroso. Eso es lo que estamos viendo el día de hoy, y creo que hay que abrir los ojos a esa realidad. Vienen por todo, yo lo he dicho anteriormente en el programa, y cada vez uno se da cuenta que vienen por mucho más. Ahora en Chile están tratando de meter el tema del ESI, de la educación sexual integral. De eso y mucho más vamos a hablar el día martes con Margarita Rojo, que va a estar invitada aquí en el programa. Vamos a hacer un live stream, una transmisión en directo, para que en el último segmento de esta importante esta información que va a revelar Margarita, y de la manera en que la va a tratar, va a ser una información muy reveladora, de que muchos padres ni siquiera se dan cuenta de esto. Ella es perito, trabajó en la policía de investigaciones durante muchísimo tiempo y tiene una visión muy acabada, muy estudiada de lo que está pasando realmente aquí con el tema de los niños. Así que quédense atentos el día martes en la noche. Vamos a hacer ese programa. De repente vamos a salir en vivo con Margarita para que se conecten y para que puedan retransmitir esa entrevista. Esa entrevista va a ser muy importante, porque la información que ella trae ese día puede literalmente salvar vidas. Quédense atentos al próximo episodio aquí de Contracultura News. Compartan esta información. Regálame tu like si te gustó nuestro trabajo. Abajo vas a encontrar, como siempre, todos los links para que puedas seguir apoyando a la media independiente. Esto ha sido Contracultura. Nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima.